De fútbol picante, les contaba más temprano que América tiene una baja para encarar este partido frente al Atlético de San Luis. Se trata de Henry Martín. El capitán azul crema sigue recuperándose de ese desgarro en el bíceps femoral que sufrió en un entrenamiento a inicios de este mes de enero y que lo mantendrá marginado no solamente de este partido frente al cuadro potosino, sino seguramente también en la visita de las Águilas el próximo domingo a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo. No quieren arriesgar a que esta lesión muscular de Henry se agrave, sobre todo por la mala fortuna que ha tenido el capitán de las Águilas desde el año pasado. A ver, en el caso de Alejandro Cendejas y también de Eric Sánchez, ellos se perdieron la visita del viernes ante los Xolos de Tijuana por molestias musculares. Me dicen fuentes que tuvieron buenas sensaciones el día de ayer en el entrenamiento. Lo mismo hoy los iban a probar. Será decisión de última hora del técnico Andrés Jardines si los incorpora a la convocatoria. Es probable que ambos puedan regresar, tanto el chiquito como Sende, y de eso dependería seguramente los movimientos que haga en el once inicial el estratega de las Águilas, pensando justo en la jornada doble en este arranque de torneo. Por cierto, América tendrá el regreso ya de Isaías Violante, se ha recuperado bien también de estas molestias físicas, y en ese escenario América podría quizás hacer 2 o 3 movimientos en su cuadro titular para encarar el partido de mañana frente al Atlético de San Luis en busca de su primera victoria en este torneo. Y respecto al refuerzo, no hay humo blanco todavía en América. Siguen buscando un media punta, un volante ofensivo, pero hasta el momento las Águilas no tienen a nadie y siguen con el problema de la sobrepoblación de jugadores extranjeros en la plantilla. Regreso con ustedes. La jornada 2 del Clausura 2026 llega como un examen de vida o muerte para una América que no puede darse el lujo de seguir tropezando. Sí, realmente aspira a recuperar el protagonismo que perdió de manera vergonzosa durante todo el 2025, porque ese empate sin goles ante Xolos no fue simplemente un resultado malo, fue la confirmación brutal de que este plantel millonario está lejos, muy lejos de funcionar como la máquina arrolladora que prometieron cuando trajeron refuerzos con tanta fanfarria y bombo publicitario. Y ahora llega el Atlético de San Luis al Estadio Azul Crema este miércoles 14 de enero a las 9 de la noche. Un rival que no va a venir a regalar nada y que sabe perfectamente que puede sacarle puntos a un equipo azul crema que luce vulnerable en todas las líneas, sin ideas claras en ataque, con un mediocampo que no conecta con los delanteros y con una defensa que cada vez que le meten un centro al área parece a punto de colapsar en cualquier momento. La presión que hay en Cuapa en estos momentos es descomunal, porque la afición ya perdió la paciencia después de un 2025 sin títulos que dejó cicatrices profundas en el orgullo americanista. Y ahora están exigiendo respuestas inmediatas, resultados contundentes y sobre todo que los jugadores que ganan millones de pesos al mes justifiquen, aunque sea un poco, todo ese dinero que se invirtió en armar un plantel que sobre el papel debería estar dominando el fútbol mexicano, pero que en la práctica parece un equipo sin alma ni corazón. Andrés Jardín vuelve finalmente al banquillo después de cumplir su suspensión y sabe que no hay margen para excusas ni para experimentos fallidos. Porque si no consigue los 3 puntos ante San Luis, las críticas van a empezar a señalarlo directamente a él como el gran culpable de este desastre colectivo, y la directiva, que hasta ahora lo ha protegido con todo, podría empezar a cuestionarse si realmente es el hombre indicado para comandar un proyecto que cada día que pasa se ve más descarrilado y sin rumbo definido. Mientras tanto, en los entrenamientos de la semana se están barajando posibles rotaciones que podrían cambiar completamente la cara del equipo. Hay jugadores lesionados que están a punto de volver y que podrían aportar frescura a un plantel que luce cansado mentalmente, y la afición está alzando la voz cada vez más fuerte para exigir que los canteranos tengan más protagonismo, porque los refuerzos millonarios están demostrando que el talento sin hambre y sin mentalidad ganadora no sirve absolutamente para nada. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el momento más esperado por toda la afición azul crema, que es el regreso de Andrés Jardín al banquillo del América, porque el estratega brasileño se tuvo que perder el debut del Clausura 2026 ante Xolos debido a esa expulsión, polémica que recibió en los cuartos de final de vuelta contra Monterrey durante la Apertura 2025. Una tarjeta roja
que lo dejó inhabilitado para dirigir el primer partido oficial de este semestre y que obligó a que Paulo Víctor asumiera las riendas del equipo de manera interina durante ese compromiso en el Estadio Caliente de Tijuana. Ahora el técnico brasileño regresa con toda la artillería pesada de la crítica, apuntando directamente hacia el... Porque aunque no estuvo físicamente en el banquillo durante el debut, fue su plantel. Fueron sus decisiones estratégicas de mercado, fue su forma de trabajar durante la pretemporada la que dejó como resultado ese equipo, apagado y sin alma, que vimos arrastrarse en la frontera sin poder generar una sola jugada de peligro real que pusiera en aprietos al portero rival. El partido ante San Luis, que se jugará este miércoles 14 de enero a las 9 de la noche en el Estadio Azul Crema y que se podrá seguir en vivo a través de Canal 5 y TUDN representa para Jardine mucho más que un simple compromiso de jornada 2. Es su oportunidad de demostrar que su presencia en el banquillo marca una diferencia sustancial en el funcionamiento del equipo, que sus ajustes tácticos pueden corregir los errores que se vieron en Tijuana y que tiene la capacidad de leer el partido y hacer los cambios necesarios en el momento indicado para inclinar la balanza a favor de las Águilas. Pero la realidad es que la confianza en Jardín está empezando a tambalear peligrosamente entre los sectores más críticos de la afición, porque aunque tiene en su haber varios títulos importantes con el América, incluyendo ese tricampeonato histórico que todos celebraron, también es cierto que su forma de manejar al equipo en momentos de crisis ha dejado muchísimo que desear, porque suele ser demasiado conservador en sus decisiones, tarda eternidades en hacer cambios cuando el partido lo está pidiendo a gritos y tiene la tendencia de proteger a ciertos jugadores, aunque su rendimiento sea deplorable solamente, porque fueron fichajes caros que la directiva le impuso. El regreso de Jardín también trae consigo la responsabilidad de tener que elegir el once inicial más competitivo posible para enfrentar a un Atlético de San Luis que viene dirigido por Guillermo Abascal y que no va a facilitar las cosas para nada, porque el técnico español sabe perfectamente cómo hacerle daño a los equipos grandes y cómo explotar sus debilidades cuando las detecta. Y si Jardín sale con la misma formación pasiva y sin mordida que vimos en Tijuana, lo más probable es que San Luis le saque puntos en su propia casa y entonces ahí sí que el escándalo mediático pues va a ser de proporciones bíblicas. Yo creo que Jardín está en una encrucijada muy peligrosa en este momento de su carrera en el América, porque por un lado tiene el respaldo de la directiva que invirtió todo lo que él pidió para armar el plantel que quería. Pero por otro lado, la afición ya no está dispuesta a seguir comprando el discurso de que vamos mejorando o que es cuestión de tiempo para que el equipo encuentre su mejor versión. Porque después de año y medio en el cargo ya no hay excusas válidas para justificar un fútbol tan mediocre como el que estamos viendo. Ahora vamos a meternos de lleno en uno de los temas que más especulación está generando en estos días previos al partido ante San Luis. Y ese tema son las posibles rotaciones que André Jardín está contemplando hacer en el once titular, después de analizar con lupa todo lo que salió mal en el debut ante Xolos, porque quedó clarísimo que varios jugadores simplemente no están a la altura de las circunstancias y que se necesitan ajustes urgentes si es que el equipo quiere empezar a mostrar un fútbol más dinámico y más efectivo en las zonas de definición. Según la información que ha trascendido desde los entrenamientos de la semana en las instalaciones de Cuapa, el mediocampo es una de las zonas donde podrían venir los cambios más importantes, específicamente con la posible entrada de Eric Sánchez en lugar de Alexis Gutiérrez, quien tuvo una actuación sumamente discreta y prácticamente invisible durante los 90 minutos que jugó en Tijuana, donde no aportó absolutamente nada en la construcción del juego, no apareció para darle salida limpia al balón cuando la defensa estaba presionada, y mucho menos se animó a proyectarse hacia adelante para apoyar a los delanteros que estaban completamente aislados. Durante todo el partido, el chiquito Sánchez representa sobre el papel una mejora sustancial en esa posición porque tiene más movilidad, mejor visión de juego, mayor capacidad para asociarse en espacios reducidos y además cuenta con llegada al área rival
que le puede dar ese plus ofensivo que tanto necesita un mediocampo que luce totalmente estéril. Aunque hay que mencionar que su situación física todavía no está completamente definida y existe la posibilidad de que no llegue en condiciones óptimas para este compromiso de el miércoles, por lo que su participación se definirá prácticamente horas antes del encuentro, dependiendo de cómo responda su cuerpo en los entrenamientos de los últimos días. Los cambios que se barajan en la zona ofensiva son todavía más interesantes y potencialmente más explosivos en términos mediáticos, porque todo apunta a que Brian Rodríguez podría quitarle el puesto de titular a Ian Saint-Maximin después de la actuación deplorable que tuvo el francés ante Xolos, donde estuvo 67 minutos en el campo prácticamente como un fantasma que ni se le vio ni se le sintió, sin capacidad para desequilibrar con sus regates que tanto venden en las redes sociales, sin centros peligrosos, sin remates al arco y con una actitud corporal que dejaba ver claramente que no estaba enchufado mentalmente en el partido. La posible titularidad de Brian Rodríguez le daría al ataque americanista un perfil completamente diferente, porque el uruguayo es mucho más vertical en sus desplazamientos. Tiene mejor definición dentro del área, se asocia mejor con sus compañeros de ataque y sobre todo tiene ese hambre y esa intensidad que le está faltando a Saint-Maximin desde hace varios partidos. Aunque también es cierto que Brian todavía no logra consolidarse como un titular indiscutible y sus actuaciones suelen ser muy irregulares, alternando partidos brillantes con desapariciones totales. Alejandro Zendejas es otro nombre que está sonando fuerte para volver a la convocatoria y potencialmente incluso para tener minutos en este partido ante San Luis, porque el extremo mexicano ya superó las molestias físicas que lo mantuvieron fuera del debut y podría darle a Jardín una opción más en el ataque para rotar durante el partido o para entrar desde el banquillo en el segundo tiempo si el equipo necesita más profundidad por las bandas. Sin embargo, al igual que con Eric Sánchez, la situación de Zendejas todavía es una duda importante que no se va a resolver hasta el último momento, porque el cuerpo médico quiere estar completamente seguro de que está en condiciones de competir sin riesgo de recaída antes de darle luz verde para ser incluido en la lista de convocados. Lo que resulta más llamativo de todas estas posibles rotaciones es que Rodrigo Durado aparentemente va a repetir como titular en el mediocampo a pesar de que su debut ante Xolos fue bastante gris y no mostró las credenciales de ser ese volante de contención que va a revolucionar el mediocampo azul crema como vendieron cuando anunciaron su fichaje. Pero la explicación oficial es que Jardín quiere darle continuidad para que siga acelerando su proceso de adaptación al fútbol mexicano. Y vaya, entendiendo mejor los movimientos de sus compañeros y las exigencias del sistema táctico que maneja el técnico brasileño. La posibilidad de que se repita exactamente el mismo 11 inicial del debut ante Xolos también está sobre la mesa y no se puede descartar por completo, especialmente si las dudas de Eric Sánchez y Alejandro Zendejas terminan resolviéndose en contra del equipo y el cuerpo médico determina que todavía no están listos para competir al 100%, lo que dejaría a Jardín sin más alternativa que confiar en los mismos futbolistas que fallaron en Tijuana, esperando que esta vez mágicamente aparezcan con una mentalidad diferente y con ganas de demostrar que el debut fue simplemente un traspié sin importancia. Pensando bien el hecho de que Jardín esté considerando hacer rotaciones tan temprano en el torneo después de apenas un partido jugado ya es una señal de alarma que indica que ni él mismo está convencido de lo que vio en Tijuana. Porque cuando un técnico empieza a mover tantas piezas del tablero desde la jornada 2 significa que detectó problemas graves en el funcionamiento colectivo y que necesita encontrar urgentemente la fórmula que le permita sacarle rendimiento a un plantel que sobre el papel es el más caro y talentoso de toda la Liga MX. Ya que tocamos el tema de los movimientos en la alineación, ahora es el momento perfecto para hablar sobre la situación de la enfermería y de los jugadores que están regresando de lesión o que siguen en el dique seco esperando
completar sus procesos de recuperación, porque este es un factor fundamental que puede determinar el éxito o el fracaso del América en este arranque del Clausura 2026, considerando lo corto que está el plantel en ciertas posiciones clave. La gran noticia que tiene el americanismo celebrando es el regreso confirmado de Isaías Violante, quien ya completó su proceso de recuperación y volverá a estar disponible en la convocatoria para el partido ante San Luis, dándole a André Jardín una opción más en el mediocampo que puede ser muy valiosa dependiendo de cómo se desarrolle el encuentro y de si el técnico necesita meter frescura en esa zona durante el segundo tiempo. Violante no es precisamente un jugador que vaya a revolucionar el juego del equipo ni que tenga características tan diferenciales que lo hagan insustituible, pero su regreso significa que el banquillo va a tener más profundidad y que Jardín va a contar con alternativas reales para hacer cambios si detecta que alguno de los titulares no está rindiendo al nivel esperado. Por otro lado, la situación de Eric Sánchez y Alejandro Zendejas sigue siendo un verdadero dolor de cabeza para el cuerpo técnico, porque ambos jugadores están en ese limbo incómodo donde ya se sienten mejor de sus respectivas molestias físicas, pero el cuerpo médico todavía no tiene la certeza absoluta de que puedan aguantar los 90 minutos de un partido de alta intensidad sin sufrir una recaída que los vuelva a sacar de circulación por varias semanas. El Chiquito Sánchez en particular es un caso que preocupa bastante porque su calidad técnica y su capacidad de distribución desde el mediocampo son elementos que el América necesita desesperadamente para mejorar su producción ofensiva, pero al mismo tiempo nadie quiere cometer el error de apurarlo y meterlo a jugar cuando todavía no está al 100%, porque eso podría terminar en una lesión más grave que lo deje fuera por meses enteros. Con Alejandro Zendejas, la situación es similar porque el extremo mexicano tiene ese desequilibrio en el 1 contra 1 que le falta al ataque azul crema. Esa capacidad de encarar al rival y generar situaciones de peligro a partir de su velocidad y su habilidad en espacios cortos, pero tampoco se puede arriesgar su salud pensando únicamente en las necesidades urgentes del equipo, porque una recaída lo sacaría del torneo justo cuando más se le va a necesitar en la parte decisiva de la temporada. La única baja confirmada y que ya no tiene vuelta atrás para este partido ante San Luis es la de Henry Martín, el capitán y referente histórico del ataque americanista que va a seguir fuera de combate por al menos 3 o 4 semanas más debido a esa lesión muscular que sufrió en la parte final de la pretemporada y que lo ha dejado completamente marginado del arranque del Clausura 2026. Según las proyecciones más optimistas del departamento médico, Henry no podrá regresar a las canchas hasta la jornada 5 del campeonato, lo que significa que el América va a tener que arreglárselas sin su goleador natural durante todo este mes de enero, que incluye partidos cruciales tanto en Liga MX como en Conca Champions. Y esa ausencia se está sintiendo de manera brutal en un ataque que luce totalmente huérfano de jerarquía y de capacidad de definición en los momentos clave. En una noticia que sorprendió absolutamente a todos y que generó bastante debate en las redes sociales, se confirmó oficialmente que Dagoberto Espinosa fue incluido en la lista de registro ante la Liga MX. Para este Clausura 2026, a pesar de que todavía está en pleno proceso de rehabilitación por la ruptura de ligamentos cruzados en la rodilla que sufrió hace varios meses y que pues lo tiene completamente inhabilitado para competir en el corto plazo. La decisión de registrarlo tiene que ver con que tanto la directiva como el cuerpo médico están optimistas sobre su recuperación y calculan que podría estar dado de alta para regresar a las canchas en algún momento entre abril y mayo, lo que le daría a André Jardín otra alternativa en la lateral derecha para competir por el puesto con Kevin Álvarez y con el recién llegado Aaron Mejía justo en la parte más caliente del torneo cuando se estén definiendo los lugares de liguilla. La inclusión de Dagoberto Espinosa en el registro oficial también tiene un componente estratégico importante relacionado con la regla de menores, porque el canterano mexicano es uno de los pocos jugadores
formados en Coapa que tienen nivel suficiente para competir en la primera división sin que su presencia en el campo represente un sacrificio deportivo demasiado grande. Y tenerlo disponible para la recta final del semestre podría ayudarle al América a cumplir con los minutos obligatorios que exige el reglamento sin tener que meter a canteranos que claramente no están preparados para ese nivel de exigencia. Yo creo que la situación de las lesiones está complicando mucho más de lo que parece el panorama del América en este inicio de torneo, porque aunque sobre el papel el plantel luce completamente armado y con opciones en todas las posiciones, la realidad es que cuando empiezas a descontar a los lesionados y a los jugadores que no están siendo tomados en cuenta por decisiones técnicas, te das cuenta de que el margen de maniobra es muchísimo más estrecho de lo que la gente imagina. Hablando precisamente de situaciones que están generando debate y controversia dentro del americanismo, es momento de meternos a fondo en un tema que tiene a la afición completamente encendida en las redes sociales y que tiene que ver con la exigencia cada vez más fuerte de que Andrés Jardín le dé la titularidad a Patricio Salas por encima de jugadores como Rodrigo Aguirre y José Zúñiga, quienes están demostrando partido tras partido que no tienen ni el nivel ni la mentalidad necesaria para vestir la camiseta del equipo más grande de México. Los hinchas azulcremas ya no aguantan más ver al Búfalo. Aguirre caminando por la cancha como si estuviera dando un paseo dominical por el parque, sin presionar a los defensas rivales, sin hacer movimientos inteligentes para desmarcar y recibir el balón en posición de anotar, y lo que es peor, fallando ocasiones claras que cualquier delantero con un mínimo de instinto goleador debería convertir con los ojos cerrados. El reclamo de la afición no es un capricho ni una moda pasajera de las redes sociales. Es una exigencia legítima, basada en lo que están viendo semana tras semana en las canchas. Porque mientras Aguirre se pasea tranquilamente por el área sin generar ningún tipo de peligro, el Pato Salas está en la banca quemándose de ganas por tener una oportunidad de demostrar que puede aportar muchísimo más que estos refuerzos millonarios que están quedando a deber de manera vergonzosa. Los números que dejó Patricio Salas en su breve aparición ante Xolos respaldan completamente el argumento de la afición, por quien apenas los 23 minutos que estuvo sobre el césped del Estadio Caliente logró completar 11 de 12 intentos de pase con una precisión del 91%, participó activamente en 17 jugadas del equipo, demostrando que tiene la capacidad de asociarse con sus compañeros y de entender los movimientos colectivos, y solamente perdió la posesión del balón en 2 ocasiones. Durante todo ese tiempo que estuvo en cancha, esas estadísticas no son simplemente números fríos, sin contexto, son la evidencia concreta de que el canterano mexicano tiene la calidad técnica, la inteligencia táctica y la mentalidad adecuada para ser tomado en cuenta con mucha más regularidad de la que actualmente está recibiendo, y que su marginación al banquillo tiene que ver más con decisiones políticas y con el ego de una directiva, que no quiere aceptar que se equivocó en sus fichajes que con un análisis objetivo de quién está rindiendo mejor dentro del campo. El problema de fondo con esta situación es que Andrés Jardín está completamente atrapado en una trampa de la que no sabe cómo salir, porque por un lado entiende perfectamente que Patricio Salas merece más minutos y que podría darle cosas diferentes al ataque del América, pero por otro lado sabe que si manda al banquillo a Rodrigo Aguirre va a tener que dar explicaciones incómodas a Santiago Baños y al resto de la directiva sobre por qué no está jugando un futbolista en el que invirtieron varios millones de dólares y que llegó con toda la pompa y el boato mediático como si fuera el gran salvador del ataque azul crema. Entonces Jardín prefiere seguir protegiéndolos y dándoles oportunidades que claramente no merece, esperando contra toda lógica que algún día de estos mágicamente despierten y empiecen a justificar, aunque sea un poquito, toda esa inversión económica que se hizo en ellos, mientras los canteranos de la casa se tienen que conformar con entrar en el minuto 70 u 80 cuando el partido ya está prácticamente definido y cuando ya no hay tiempo material para revertir un resultado adverso. Lo que la afición está reclamando con tanta vehemencia no es solamente que juegue Patricio Salas, es que se respete
la meritocracia deportiva y se entienda de una buena vez que en un club como el América tiene que jugar el que rinde y el que demuestra hambre de gloria, no el que tiene el contrato más caro o el que llegó con más ruido mediático.